Imaginemos por un momento el cielo nocturno de Teherán, de repente rasgado por un estruendo ensordecedor de aviones de combate, humo denso elevándose desde lo que hasta hace unas horas era la residencia oficial del líder supremo de Irán, ahora literalmente reducida a escombros. Una imagen tremenda, sí. Y mientras tanto, a miles de kilómetros de distancia, en los pasillos más herméticos del poder en Pekín, un pánico frío, casi paralizante, empieza a instalarse. A ver, vamos a desgranar esto con calma, porque lo que tenemos hoy sobre la mesa es un terremoto absoluto. Totalmente. Hoy nos sumergimos en un análisis a fondo basado en un informe exhaustivo del canal China Observer. Nuestra misión en esta sesión es diseccionar un evento militar sin precedentes que de la noche a la mañana ha reescrito las reglas del juego geopolítico, económico y social. Y para establecer el marco adecuado desde el minuto 1, es fundamental entender que las ondas expansivas de este ataque en Oriente Medio van muchísimo más allá de sus fronteras físicas. Claro. No estamos hablando de una simple escaramuza o de un cambio de gobierno puntual. Estamos ante un colapso que tiene ramificaciones estructurales profundas para el futuro económico y la estabilidad social, con un impacto sísmico dirigido específicamente hacia China. Exacto. Pero bueno, antes de meternos en harina, es vital dejar clara una cosa. En este espacio vamos a mantener una postura estrictamente neutral. Nuestro trabajo aquí es exponer los hechos, las declaraciones oficiales y las perspectivas que presenta el material de origen, sin tomar partido ni respaldar ninguna agenda política. Analizamos la información para entenderla, no para juzgarla. Eso es. Totalmente de acuerdo. Y para quienes buscan comprender las verdaderas dinámicas de poder global, o para quienes se preocupan por cómo estos eventos lejanos acaban afectando a la economía real y a las tensiones sociales, esta información vale su peso en oro. Vamos a tirar del hilo de las causas y los efectos, explicando el porqué de las cosas de forma clara. Para ver la imagen completa. Fíjate que el informe arranca con un contraste brutal. Horas antes de que empezara este conflicto, las redes sociales en Irán eran un festival de alardes. Se hablaban maravillas de un paquete de lujo militar que Pekín le había vendido a Teherán. Una red que supuestamente convertía el espacio aéreo iraní en una fortaleza inexpugnable. Sí, el famoso escudo milagroso. Quienes siguen el mercado de defensa ya saben cómo se venden estas cosas. Pero, ¿qué incluía exactamente este sistema? Pues el material detalla que la joya de la corona de este sistema eran radares de última generación de fabricación china. Hablamos de modelos muy específicos como el JY27A, el JY1 y el JY14. Ajá. En las ferias internacionales de armamento, estos equipos se promocionaban a bombo y platillo como la solución definitiva y absoluta para detectar aviones furtivos occidentales. Casi nada. A esta red de detección se sumaban los sistemas de misiles antiaéreos HQ-6 y HQ-17A. La narrativa oficial, que Pekín incluso utilizaba sutilmente para intimidar a Washington y proyectar poder ante los países árabes, era que este paraguas tecnológico no tenía fisuras. Pero claro, llega el ataque real y la realidad choca frontalmente con el marketing. El informe describe la ofensiva de Estados Unidos e Israel casi como una ejecución pública de esta tecnología. La primera oleada aniquiló la cúpula de poder de un plumazo. Literalmente. De hecho, el presidente estadounidense, Donald Trump, basándose en inteligencia militar, confirmó públicamente la muerte del ayatolá Ali Khamenei, que llevaba casi 40 años en el poder, junto con su familia, bajo los escombros. Un golpe sin precedentes. Y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, lo respaldó de inmediato. Agencias como CNN y Reuters lo confirmaron poco después. Aquí es donde te pido que nos expliques qué pasó exactamente, porque penetrar ese escudo supuestamente impenetrable parece de película de ciencia ficción. Es que la secuencia operativa es fascinante precisamente por cómo desmantela el mito. Para empezar, el ataque no requirió que los aviones estadounidenses cruzaran físicamente la frontera de buenas a primeras. ¿Vale? Desplegaron un avión especializado en guerra electrónica, el EA-18G Growler, operando a lo largo de la frontera sur. Lo que hace este aparato no es disparar explosivos. Inicia una supresión electrónica de espectro completo. En un lenguaje más llano, crearon un apagón digital. Exactamente. Cegaron las comunicaciones terrestres y cortaron de raíz la navegación por satélite. Esos radares millonarios de los que tanto presumían quedaron inutilizados al instante. O sea que los dejaron con pantallas llenas de estática, como una televisión antigua sin antena. Madre mía. Y claro, con la puerta abierta y el sistema ciego, entraron los cazas F-22 Raptor por la frontera occidental. Eso es.
El informe señala que lanzaron misiles antirradiación dirigidos a destruir esos mismos radares JY y JWL. Lo más fuerte es que los sistemas ni siquiera llegaron a mostrar un triste mensaje de error en las pantallas. Oye, ¿y qué hay de ese famoso escudo antidrones que mencionan, el Shennom Shield o Silent Hunter? Se suponía que eso protegía a las bajas alturas. Ese es otro punto crítico del colapso. El sistema Silent Hunter estaba diseñado específicamente para abatir amenazas a baja cota, pero durante el ataque brilló por su ausencia. No emitió ni una sola señal de vida. Nada de nada. Nada. Y fíjate que ese silencio absoluto fue la luz verde para la siguiente fase. Con la primera línea completamente a oscuras e inoperante, la Fuerza Aérea de Israel aprovechó para dar el golpe de gracia desplegando sus cazas F-35I. Los furtivos. Sí, y aquí el informe subraya un hito tecnológico clave. Estos aviones contaban con una modificación propia, unos tanques de combustible furtivos que les permitían ampliar su radio de combate de 1.200 a 2.200 kilómetros. Para que nuestra audiencia se haga una idea, eso es volar a 1.500 kilómetros por hora, entrar hasta la cocina en Teherán y volver sin tener que parar a repostar a mitad de camino. Tela. Tal cual. Y el resultado fue que trataron esa red de defensa antiaérea de 3 capas como si fuera aire. Aniquilaron el cuartel general de la Guardia Revolucionaria y las posiciones de lanzamiento de misiles balísticos. Increíble. La humillación táctica fue de tal magnitud que los aviones de reabastecimiento israelíes llegaron a volar tranquilamente sobre territorio iraní sin inmutarse. Si conectamos este desastre con la imagen macro, nos damos cuenta de que esto trasciende la mera derrota táctica. Claro. Representa la desnudez tecnológica de Pekín frente a la vanguardia occidental. Quedó demostrado en fuego real que una inversión de miles de millones no sirvió ni para hacer saltar una alarma. Exacto. Y esa humillación tecnológica en el cielo no se quedó ahí. De hecho, provocó un efecto dominó brutal en tierra firme, especialmente cuando miramos el mapa de las alianzas y la economía, que es donde a Pekín le duele de verdad. Sabemos que el régimen iraní intentó responder a este ataque. Fue una especie de intento desesperado por salvar la cara frente a su población, ¿no? Desesperado y, en última instancia, catastrófico. El informe detalla que lanzaron unos 200 misiles en un contraataque precipitado. ¿200? Sí, pero la falta de reconocimiento previo y de sistemas de guía precisos fue tan severa que apenas 35 lograron alcanzar el espacio aéreo israelí. ¡Madre mía! ¿Y el resto? El problema enorme viene con lo que pasó con el resto de los proyectiles. Ante un fallo de navegación tan masivo, los misiles terminaron impactando en instalaciones civiles de países árabes vecinos. Afectaron a 8 naciones en total, incluyendo Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí y Jordania. Es que el informe menciona el detalle de que un dron descontrolado llegó a incendiar parte de la exclusiva isla artificial de Palm Jumeirah en Dubái, causando incluso una víctima civil. Me quedé a cuadros. Semejante error desencadenó un colapso diplomático monumental. Sin duda. Si hacemos memoria, hace no tanto tiempo, el gran trofeo diplomático de China era haber sentado en la misma mesa a Arabia Saudí y a Irán. Se vendió como el acuerdo del siglo en Oriente Medio. Y ese acuerdo saltó por los aires en el momento en que esos misiles equivocados tocaron suelo árabe. Al ver proyectiles iraníes cayendo sobre sus ciudades, los países de la región dieron un giro de 180 grados. Lógico. Jordania y Arabia Saudí no solo activaron sus defensas para interceptar los misiles, sino que Riad cambió sus alianzas de golpe, anunciando su apoyo público a la coalición liderada por Estados Unidos e Israel. Irán quedó en una posición de estrangulamiento estratégico de manual, acorralado por drones estadounidenses y pakistaníes patrullando por el este y con los cazas furtivos israelíes dominando a placer, desde el oeste. Un blanco de tiro perfecto. Totalmente aislado. Pero vamos a llevar esto al terreno económico, porque para quienes buscan entender las verdaderas tendencias a futuro, esto es crucial. El informe hace una comparativa que pone los pelos de punta sobre el impacto para el motor industrial chino. Sí, el tema energético. Recordemos que hace apenas un mes, en enero de 2026, tuvo lugar la caída y captura con vida de Nicolás Maduro en Venezuela. Según las cifras del informe, ese evento le costó a China la pérdida fulminante de 800.000 barriles diarios de petróleo a precio de saldo. Una barbaridad. Y ahora, con el caos total en el estrecho de Hormuz y el colapso de Irán,
La gran pregunta cae por su propio peso. ¿Qué le pasa a una superpotencia mundial cuya economía depende abrumadoramente de la manufactura y la exportación cuando sus dos principales grifos de energía barata se cierran de golpe en cuestión de semanas? Es un jaque mate a su modelo productivo. Y esa es precisamente la pregunta que tiene en vilo a los planificadores económicos chinos. La competitividad de la maquinaria industrial china no se sostiene en el aire, depende visceralmente de esas líneas de suministro de petróleo y gas por debajo del precio de mercado. Claro, necesitan esa energía barata. Si la inestabilidad de Hormuz corta de raíz esa última vía vital desde Irán, el choque energético tiene el potencial de paralizar sectores enteros. Hablamos de una inflación de costes brutal para sus fábricas. Es que es un golpe doble. Perder a Venezuela y a Irán casi de forma simultánea no es un simple contratiempo diplomático. Es una amenaza estructural profunda para la viabilidad a corto plazo de su economía. Menudo panorama. Y lo que vuela a la cabeza de todo esto, leyendo el análisis de la estrategia, es cómo los modelos teóricos y las previsiones de las grandes potencias fallaron estrepitosamente. Totalmente ciegos. Según el reporte, la táctica de la administración Trump fue romper el manual clásico de la política exterior. 0 negociaciones prolongadas, 0 intentos de captura de líderes. Hablan de que usaron superordenadores para calcular una solución óptima y ejecutaron algo llamado el escenario Z-Clan. Acláranos este concepto porque suena a última baza. El escenario Z-Clan hace referencia a simulaciones militares de último recurso, una especie de comodín estratégico extremo, que los oponentes consideran tan radical que asumen que nunca se pondrá en práctica. Ya. Y esto enlaza con un sesgo analítico muy peligroso conocido como la dependencia de la ruta, o Path Dependency en inglés. Fíjate que durante los meses previos, Trump había adoptado una postura muy dubitativa con el conflicto en Ucrania, y aunque su retórica hacia Irán era dura, no iba acompañada de movimientos militares evidentes. Parecía que no iba a hacer nada. Esta aparente inacción creó una falsa sensación de previsibilidad. Los modelos de inteligencia en Moscú y Pekín se alimentaron de esa pauta y concluyeron que Washington estaba paralizado por la indecisión política. O sea, les vendieron una indecisión que era pura fachada y ellos construyeron toda su postura defensiva sobre esa premisa. Bajaron la guardia de la forma más ingenua posible. Exactamente. Y para cuando quisieron reaccionar, el letargo institucional era total. A esto hay que sumarle una táctica de guerra psicológica brillante, la disuasión silenciosa. El portaaviones. El informe destaca el movimiento del superportaaviones nuclear estadounidense USS Ford. De repente desapareció de todos los radares comerciales y de seguimiento de fuentes abiertas. Entró en un modo operativo de estricto silencio de radio y control de emisiones, lo que en el argot se conoce como EMCON. Demostraron que la invisibilidad estratégica, el no saber dónde está el portaaviones, genera un pavor paralizante mucho mayor que tenerlo atracado frente a tus costas. Claro, el miedo a lo desconocido es mucho peor. Y el contraste entre esta sofisticación letal y la propaganda estatal que consumían en China es simplemente abismal. Básicamente vivían en una realidad paralela. El material cita a Li Li, una profesora y estratega bastante conocida de la Universidad de Defensa china. ¿Ah, sí? Las declaraciones de 2025. Resulta que en 2025 ella aseguraba categóricamente en televisión que si a Estados Unidos se le ocurría atacar, Irán borraría a Israel del mapa en media hora. Y que de paso China aprovecharía el despiste para recuperar Taiwán en ese mismo día. Es el peligro de acabar creyéndote tu propia propaganda. Cuando los estrategas confían a ciegas en modelos teóricos, desconectados de las capacidades materiales reales, el despertar es brutal. Quedaron completamente descolocados ante una maniobra que no solo era tecnológicamente insuperable, sino que rompía todos sus esquemas de previsibilidad. Y mientras los altos mandos estaban en estado de shock, el mercado y las élites hicieron lo que mejor saben hacer: entrar en pánico y buscar el beneficio rápido. A ver, espera, porque el informe da un dato loquísimo. ¿Lo del billete de avión? Sí, menciona que un billete de avión solo de ida desde Damasco en Siria hasta Pekín alcanzó en un portal de reservos chino el precio absurdo de 3,4 millones de yuanes. Estamos hablando de unos $470.000 estadounidenses por un asiento de avión. Una locura. Eso ya no es inflación por conflicto, eso es puro pánico de sálvese quien pueda. Es un termómetro perfecto del miedo de las élites. Porque, a ver,
¿Quién paga $500,000 por salir de Siria hacia China en medio de este caos? Contratistas diplomáticos. Contratistas de defensa, enlaces diplomáticos, operadores en la sombra que entienden perfectamente que la red de seguridad de Pekín en la región acaba de esfumarse. Y en paralelo, el informe detalla cómo los especuladores financieros en Hong Kong no perdieron un segundo. Claro, a hacer caja. Empezaron a mover capitales agresivamente para lucrarse con la volatilidad del petróleo y el hundimiento de los mercados regionales. La tan cacareada amistad inquebrantable entre estas naciones desapareció en cuanto el dinero y la supervivencia entraron en juego. Y esto nos sirve en bandeja la última parte de este análisis, que es probablemente la que más sudores fríos está provocando en las altas esferas. Hablamos del factor humano, del virus de la rebelión. El verdadero miedo de Pekín. Porque en medio de este despliegue de cazas y misiles hubo un movimiento psicológico por parte de Estados Unidos que descolocó a todos. Trump saltó por encima de los canales diplomáticos tradicionales y lanzó un mensaje directo de tú a la población civil iraní. Les vino a decir, tomad vuestro gobierno, esta es probablemente la única oportunidad que tendréis en varias generaciones. Aquí es donde los estrategas de Pekín se toparon con su peor pesadilla sociopolítica. Su maquinaria interna de propaganda tenía ya redactado el guión clásico. Iban a denunciar la injerencia imperialista y pronosticaban que el pueblo de Irán iniciaría una guerra del pueblo. Fervor nacionalista inquebrantable. Eso es lo que dictaba su doctrina. Exacto. Pero se encontraron con una realidad que silenció por completo a los portavoces. En cuanto se confirmó la muerte de la familia del dictador y circularon las imágenes de los escombros, no hubo milicias populares defendiendo el régimen. Todo lo contrario. Vimos otra cosa completamente distinta. Las redes se inundaron de vídeos de estudiantes de secundaria iraníes subidos a los tejados vitoreando y celebrando. Vimos a multitudes inmensas saliendo a las calles a bailar alegremente por el colapso de sus propios líderes. Una catarsis colectiva. Y una catarsis que traspasó fronteras al instante. Vimos a la extensa diáspora iraní, por ejemplo, los exiliados en Berlín, celebrando en las calles y elogiando la intervención. Sí. Figuras históricas del exilio, como el príncipe heredero Reza Pahlavi, dieron un paso al frente anunciando su disposición para regresar y ayudar a construir un país libre. Un cambio de era. El analista Victor Davis Hanson aporta una perspectiva muy aguda en el informe. Argumenta que el objetivo de fondo de toda esta operación audaz no se limitaba a Oriente Medio. La meta estratégica a largo plazo era asestar un golpe demoledor a la capacidad de proyección de China y dejar a Rusia huérfana de aliados en esa zona. Y esto enlaza con el verdadero terror que se respira en Pekín, que va mucho más allá de perder unos cuantos radares. Viendo a ciudadanos comunes celebrar la destrucción de un gobierno autoritario que parecía omnipotente, surge un miedo visceral al contagio. Ese es el concepto clave, el virus de la rebelión. La cúpula china observa cómo un sistema de control social absoluto, cimentado durante décadas, puede evaporarse en cuestión de horas. Así de rápido. Y la pregunta que les quita el sueño es evidente. Si el día de mañana, en un hipotético conflicto, las armas de precisión occidentales lograran atravesar sus propias defensas, sus famosos muros rojos, ¿cómo reaccionaría su población? ¿Se levantarían a defender el sistema o saldrían a celebrar como lo hicieron en Teherán? Exacto. Es la revelación de una vulnerabilidad interna crítica expuesta a los ojos de todo el mundo. Vamos a recapitular un momento, porque la cantidad y el peso de esta información son tremendos. En resumen, este análisis profundo nos ha mostrado cómo 12 horas bastaron para desmantelar 3 pilares fundamentales. Primero, el mito tecnológico. Sistemas de defensa de miles de millones expuestos como chatarra inútil frente a la vanguardia furtiva occidental. Así es. Segundo, el mito diplomático y económico. El colapso instantáneo de la red de alianzas de China en Oriente Medio y la pérdida crítica de su suministro de energía barata tras las caídas sucesivas de Venezuela e Irán. Por eso es vital entender que esto no es un incidente aislado. El informe no solo narra el fin de un liderazgo en Oriente Medio, documenta el colapso en tiempo real de una arquitectura global alternativa. Un derrumbe sistémico. Ha quedado al descubierto que las superpotencias que avalaban este modelo autoritario sufren de una vulnerabilidad estructural enorme. Cuando el dogma y la propaganda chocan con tácticas impredecibles y superioridad tecnológica, el castillo de naipes se derrumba a una velocidad que los modelos teóricos simplemente no pueden prever. Un cambio de paradigma que redefine el futuro. Y para cerrar la sesión de hoy, quiero dejar un pensamiento provocativo en el aire.
Algo para que la audiencia mastique y reflexione sobre las tendencias que están por venir. A ver. Si la tecnología supuestamente más puntera y el control estatal más asfixiante fueron incapaces de prever, y mucho menos detener, el hundimiento fulminante de un régimen ultrablindado, y si a la hora de la verdad resulta que la propia ciudadanía es el mayor riesgo para la supervivencia del Estado, ¿hasta qué punto es realmente sostenible este modelo global autoritario? Una gran pregunta. Y yendo un paso más allá en lo económico, ¿cuáles serán las verdaderas réplicas y tsunamis en los mercados mundiales? No cuando el próximo régimen caiga por un misil desde el cielo, sino cuando se desmorone desde dentro por el peso de su propia gente. Ahí queda eso para la reflexión. Gracias por acompañarnos en esta radiografía profunda de nuestro nuevo tablero global.